25 aniversario del colegio. Él tiene, como se ha explicado, las presentaciones son parte del trabajo de educación continua. Así que deben tomar nota para las preguntas de comprobación que habrá al final. La generación de energía es el corazón de la actividad económica de cualquier país y la perspectiva que el Estado asuma sobre el tema es también el reflejo de muchas otras cosas, de lo que son sus políticas ambientales, económicas, de participación comunitaria, que es un tema fundamental en Puerto Rico, y hablaré un poco más adelante de nuestra lucha contra el depósito de cenizas en los vertederos, sobre todo en Macao y en Peñuela, donde hemos visto el episodio más reciente. Y por eso no es de extrañar que en un país profundamente desarticulado, con una institucionalidad extinta, se parezca como un reflejo especialmente dramático de la crisis que tantas ramificaciones tiene, el agudo deterioro de la infraestructura de generación de energía. Y qué coincidencia que este foro convocado bajo este tema coincida precisamente con las medidas que elegantemente llama la autoridad relevo de energía, o sea, los apagones, y la entrada en vigor de la tarifa David Bernier. Le llamamos así porque ese proyecto originalmente no tenía los votos y fue la insistencia del candidato a la gobernación del Partido Popular lo que logró que finalmente se aprobara la ley que provee para 2 cargos originales y la posibilidad de aumentos adicionales a partir del año próximo, momentos en que mayor descontento existe en el país con el tema de generación de energía. Que adelanto, la experiencia de años pasados es que los meses de mayor demanda no son como solemos pensar por razón del calor, julio y agosto. La mayor demanda se ha dado en los años anteriores en septiembre y octubre, lo que quiere decir que próximamente, lejos de ver un alivio en la situación, probablemente veamos que el problema se haga aún más agudo. En el día de hoy les voy a presentar algunas de las propuestas del Partido Independentista, pero antes me parece importante realizar unas advertencias muy puntuales sobre cosas que estarán ocurriendo con altísima probabilidad si se da el peor escenario posible, que es que yo no sea electa a la gobernación. En primer lugar, plan integrado de recursos sometido por la Autoridad de Energía Eléctrica por virtud de la Ley 57 de 2014. La autoridad tiene la obligación de presentar un diagrama, una anticipación de lo que serían las políticas energéticas para las próximas 2 décadas. Ese plan está en la consideración de la Comisión de Energía. Se han realizado vistas a petición nuestra, se realizaron vistas también en el sur de Puerto Rico, y el plan ha sido preparado por una compañía privada, Siemens. Los resultados apuntan a la conveniencia de adquirir equipo económicamente vinculado a Siemens, y además de eso representa desde nuestra perspectiva una involución muy seria en el tema energético. En primer lugar, el plan integrado de recursos fraguado por Siemens y por la Autoridad de Energía Eléctrica propone el que se perpetúe la dependencia a combustibles fósiles. Actualmente, como reflejó la gráfica presentada por el doctor Colón, aproximadamente el 46% de la energía en Puerto Rico procede del petróleo, cerca del 35% de gas natural, un 16% aproximadamente de carbón. En Puerto Rico apenas llegamos al 2%, todavía no estamos en el 2% de energía proveniente de fuentes renovables. Y ese es el plan que planifica perpetuar la Autoridad de Energía Eléctrica en conjunto con Siemens. Sobre eso quiero hacer además otro señalamiento muy específico. La conversión a gas, que es lo que se propone, y uno de los candidatos hoy también ha hecho un despliegue muy amplio de sus propuestas sobre este tema, era quizás una gran idea hace 30 o 40 años. Hoy es una idea del siglo pasado y representa
presenta diversas controversias. Primero, la forma de extracción del gas natural en los Estados Unidos a través del fraccionamiento hidráulico, el fracking, ha sido objeto de impugnación muy bien fundamentada. En el caso particular de Puerto Rico, hay cosas en las que tenemos que estar muy atentos y atentas. El proyecto emblema para la gasificación es el Aguirre Offshore Gasport, que se está construyendo a pesar de las enormes objeciones, no solamente de la comunidad, también de entidades gubernamentales de los Estados Unidos como el Cuerpo de Ingenieros. Se estima que el costo de este puerto va a rondar el $500 millones y su operación puede llegar a los $100 millones. Sin embargo, nadie ha documentado de forma satisfactoria la necesidad de este nuevo puerto en Aguirre. De hecho, actualmente eléctrica se está utilizando apenas una tercera parte de la capacidad de almacenamiento de gas natural y solamente se están realizando 2 desembarcos de gas al mes. Porque es la premura, la urgencia y la disposición a gastar cantidades obscenas de dinero en un puerto que probablemente tenga una utilidad limitada. Ese es el primer elemento. En segundo lugar, dentro de este plan integrado de recursos, y ha sido también lo que se ha estado discutiendo en la prensa a raíz de los relevos de relevos de carga. El plan de la autoridad es continuar con el remozamiento de las plantas existentes, aun cuando se procediera con la gasificación, por ejemplo, de Palo Seco, y el remodelamiento de las estructuras. Estamos hablando de estructuras realmente obsoletas, que aún con arreglos sustanciales van a estar funcionando a una capacidad dramáticamente inferior que la que representaría la construcción de nuevas plantas. Por lo tanto, lejos de significar un ahorro, se le está imponiendo a generaciones posteriores la carga de esas malas determinaciones que se estarían tomando actualmente en Puerto Rico. El otro elemento sobre el cual les quería advertir, y el doctor Colón también hizo mención en su presentación, es el tema del cambio climático y la contumacia inexplicable con que se están desoyendo los llamados de la comunidad científica. Me corría el doctor, pero creo que ya hay 2 informes preparados por el panel con unas recomendaciones muy específicas. Parte de la infraestructura eléctrica del país puede estar bajo el nivel del mar en muy poco tiempo. El agua, en cuanto al aeropuerto, el agua ya entra aparte del aeropuerto. Hay infraestructura vial en Puerto Rico que corre peligro. No estamos hablando de algo que ocurre de aquí a 50 años, estamos hablando de que hoy hay comunidades que están en peligro de desaparecer. Vean lo que está pasando en Parcela Suárez, lo que está pasando en Rincón, y aquí nadie hace absolutamente nada. En el tema energético, por razón de la ubicación de nuestra infraestructura, el tema del cambio climático tiene que ser atendido con mayor seriedad y compromiso, y sin embargo, dentro del plan integrado de recursos de la autoridad, ese es un tema que se toque. En tercer lugar, los llamados que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica han hecho consistentemente para el gravísimo problema de mantenimiento. De hecho, parte de los relevos de carga de días recientes se adjudican a la falta de mantenimiento. Aquí nadie puede ser tan inocente como para no darse cuenta del patrón que estamos viendo en distintas agencias. Se puede ver en salud, se puede ver en educación, se puede ver en energía eléctrica, de desprestigiar la provisión de servicios públicos para allanar el camino a la privatización, que ya no se va a dar de la forma antigua como la venta de las navieras o de la telefónica, será a través de las alianzas público-privadas, con las que en Puerto Rico hemos tenido una experiencia realmente desastrosa, será a través de la subcontratación de servicios que pudieran estar dando empleados públicos, y parte de ese designio para desprestigiar a lo público ha incluido el abandono de infraestructura y de las recomendaciones prudentes que han hecho empleados, algunos de ellos representados en las declaraciones que ha hecho, por ejemplo, la UTIER para el mantenimiento. Yo les recuerdo lo que ocurrió bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá, cuando hubo un incendio en Palo Seco. El gobernador de Puerto Rico públicamente dijo que eso era un problema de sabotaje de la UTIER. En una conferencia de prensa dijo que eso es un sabotaje, y a los 2 días se descubrió que era un problema severo de falta de mantenimiento. Entonces tenemos las políticas antisindicales,
la disposición a entregar patrimonio público, todo al servicio de los intereses privados que ya vemos, combinado con propuestas como del Plan Integrado de Recursos preparado por Siemens. Así que, para nosotros, el Partido Independentista, el punto de partida tiene que ser la oposición frontal al Plan Integrado de Recursos que ha presentado la Autoridad de Energía Eléctrica y la sustitución de esas propuestas por una transición auténtica a la utilización de fuentes de energía renovable que tiene que comenzar desde ya. Según la ley vigente, Puerto Rico debería estar en unas metas muy modestas. Para el año 2035 en un 20% de renovable. La propuesta del Partido Independentista puertorriqueño es duplicarlo a un 40%, que sigue siendo una meta moderada, ciertamente accesible, pero que tiene que comenzar con una reformulación de las políticas de la autoridad. No solamente el tema de la reestructuración, que es lo que ha ocupado las primeras planas. Recordemos que lo que está haciendo el equipo de la señora Donahue, lo que ha hecho hasta ahora, que nos ha costado algo de dinero. ¿Qué cosa? Gente que dice que es buena que los muchachos se ganen $4.25 la hora, tienen contratos de $8 millones. Si le pagamos a la señora Donahue $4.25, ¿sería tan efectiva? Porque las primeras propuestas que presentó el equipo de la señora Donahue las podríamos haber resuelto nosotros tomando café. De verdad necesitamos pagar $millones para que alguien nos diga que hay un problema con el sistema de llamadas de servicio, que hay un problema con la flota, que hay un problema de tal cosa o del otro. El tema de la compra de petróleo que les compete a ustedes como profesión. En los hallazgos de la Comisión Especial sobre Compra de Petróleo que estuvo realizando vistas en el Senado, uno de los temas principales fue el papel de las compañías que realizaban los análisis químicos y cómo se alteraban para privilegiar a ciertos proveedores y cómo se le dio de codo a empresas puertorriqueñas que no querían participar de ese esquema. Pues no estamos hablando de algo inalcanzable cuando hablamos de que la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica no puede limitarse únicamente al tema de sus obligaciones y a cómo atendemos los reclamos de los bonistas. Tiene que ver con el funcionamiento, la operacionalidad de la Autoridad de Energía Eléctrica para que no ocurran barbaridades como que los miles de millones de dólares que se gastan en compra de combustible dependan del arbitrio de 3 personas que eran las que intervenían en la oficina de compra de energía. Las propuestas específicas del Partido Independentista puertorriqueño. Nosotros hemos tenido un proyecto bandera, un proyecto emblemático hace ya bastante tiempo, con el que se han solidarizado las comunidades del sur de Puerto Rico y distintas organizaciones cívicas, ambientales y científicas. Y es la conversión de lo que fue el antiguo centro de la industria petroquímica entre Guayanilla y Peñuela en un gran parque de generación de energía fotovoltaica. Las 1.500 cuerdas que están entre estos dos municipios no tienen ninguna otra posibilidad de desarrollo que no sea industrial. Están altamente contaminadas, no hay forma de realizar una limpieza satisfactoria que permita otra utilización y se encuentran estratégicamente localizadas para el proyecto que propone el Partido Independentista, que funcionaría en conjunto con la empresa privada y en conjunto con la academia para lograr una generación sustancial de energía que se combine, que es un concepto presente en todas las propuestas nuestras, el eslabonamiento de distintas actividades económicas, que se combine con la investigación, con la fabricación y con el ensamblaje del equipo necesario. Uno de los grandes elementos, uno de los elementos que suele detener la adquisición de equipo de generación por uso solar es el altísimo costo. Así que para nosotros es fundamental el que el Estado comparta esa responsabilidad investigativa para aminorar el costo, junto naturalmente con el financiamiento que necesitan muchas residencias. Pero después de la factura del doctor Colón, como abogada, o sea, si yo fuera a presentar mi caso para la promoción de lo que es el proyecto del Partido Independentista de Comunidades Solares, esa factura sería el Exhibit 1 y ya, se acabó. Uno de nuestros proyectos combinado con el Parque de Energía Fotovoltaica es la democratización de la producción de energía. Un estudio que realizó el recinto de Mayagüez en el 2009
decía que si solamente el 10% de las residencias en Puerto Rico pudieran producir su energía, atendíamos el 20% de los requerimientos energéticos del país. Estamos hablando del 2009, cuando había una demanda sustancialmente mayor a la que tenemos ahora. Y de nuevo, estamos hablando de metas que son accesibles, logrables, dentro de un plazo de tiempo razonable. Otra de las propuestas, de nuevo, en colaboración con la academia, que es un vínculo que el Estado debería fomentar. Y tiene que ver también porque yo soy la adjunta en un proyecto que inició en Casa Pueblo, es la promoción del puertorriqueño para la sustitución del alumbrado público. Se trata de diodos emisores de luz que producirían energía de una forma mucho más económica. Recordemos que un tema que tenemos todavía pendiente en el tema de la aportación de los municipios al consumo de energía eléctrica en Puerto Rico es el del alumbrado eléctrico, y el hecho de que el CERI todavía no ha podido ser computado con precisión, y por eso no ha entrado en vigor algunas de las disposiciones que obligarían a los municipios a reducir inicialmente en un 5% anual su gasto de energía. Finalmente, ya que me quedan apenas unos minutos, quiero hacer el siguiente apunte. En los últimos años ha habido un retroceso en las políticas energéticas del país. Pero en un momento en nuestro país, Puerto Rico contó con grandes proyectos de infraestructura, muchos de ellos todavía están dando un gran servicio hoy. Si no hubiera sido por esa inversión pública, la industrialización de Puerto Rico no habría sido posible. Desde Palo Seco hasta los embalses, las hidroeléctricas, las carreteras, el aeropuerto, los sistemas de acueductos y alcantarillado, eso se logró con la riqueza generada por el pueblo de Puerto Rico. Y eso permitió el desarrollo de nuestro país, que ha ido en declive consistente desde los años 70. Curiosamente, como nota el cárcel, en la medida que en Puerto Rico han aumentado las aportaciones federales, en esa misma proporción ha reducido el crecimiento de la isla y nos acercamos a una contracción económica negativo 2 en anticipo de la Junta de Planificación para el próximo año. Les menciono esto porque Puerto Rico próximamente va a haber la imposición de la dictadura pura y dura, que es la Junta de Control Fiscal. 7 personas por las cuales nadie ha votado en Puerto Rico, no tienen que tener ningún vínculo con nuestro país, no conocen nuestra historia, no tienen que hablar nuestro idioma y van a tomar todas las determinaciones fundamentales en nuestra isla. Y una de esas determinaciones va a ser, con toda probabilidad, la suspensión de inversión pública en distintos renglones, en infraestructura gris, como es el caso de la infraestructura vial o la infraestructura energética, y en el caso de la infraestructura no visible, como es educación pública, como es salud. Es la receta perfecta para inhibir, para eliminar toda posibilidad de desarrollo económico en Puerto Rico. La Junta no viene aquí a ajustar cuentas, la Junta no viene a enderezar las finanzas, la Junta no viene a promover desarrollo económico, viene a cobrar, al costo que sea. Porque así es que funcionan las estructuras coloniales y esto es lo que produce el Estado Libre Asociado. Por lo tanto, en el tema energético, que como les comencé diciendo, está indisolublemente mezclado al tema económico, las perspectivas, y valga el juego de palabras, son particularmente oscuras. Y es por eso que en este momento la oposición a la dictadura representa no solamente un cuestionamiento a esas facultades abusivas del gobierno de los Estados Unidos que le permite el Estado Libre Asociado, sino también un llamado a que atendamos como país, como pueblo, la responsabilidad de proveer con nuestros recursos para el desarrollo económico de todas. Muchísimas gracias.